Pulsera tejida de crochet. Para esta pulsera voy a utilizar un hilado de algodón de 6 hebras y una aguja número 2. Esto para lograr que el tramado quede lo más duro posible, por eso la aguja es más pequeña de lo que correspondería al hilo. 3 piedras, una de ellas va a cumplir la función de botón. Vamos a comenzar haciendo nuestro primer punto o punto de orillo. Bien, ahí vamos. Este es nuestro punto, ahora ajusto. Bien, ahora comienzo a hacer cadenas. Voy a hacer 17 cadenas en total, ¿sí? Así que aquí avanzamos un poquito, aquí tengo las 17 cadenas más mi punto de orillo. Y ahora voy a hacer 3 cadenas de elevación. 1, 2 y 3. Voy a picar en vareta. ¿Y cómo sé dónde picar? Voy a contar para atrás. 1, 2, 3. Y voy a picar aquí en el cuarto. ¿Ven? Tomo la lazada y ahí voy a hacer mi primer vareta. Mi cadena de elevación va a contar como punto. Entonces aquí estaría ya mi segundo punto. ¿Bien? Ahora tomo la lazada, voy al punto inmediato de base, bien, es decir, al lado del que he tejido recién, y hago otra vareta. Bien, ahí tengo mis 3 primeros puntos, mi cadena de elevación y 2 varetas. Ahora bien, si tengo un canutillo o una piedra para poner, este es el momento para colocarla y este tiene que utilizar 3 cadenas, bien, de la cadena de inicio. Como mi piedra es demasiado pequeña, ¿sí? No pasa mi hilado por ahí, yo no la coloco. Pero si la piedra que quieres poner tiene el orificio más grande, la colocas ahí y marcas la tercera cadena, bien, para no pasarte y saber dónde picar, ¿ves? Entonces, si tu orificio es más grande, la colocas, bien. Ahora vamos, 5 cadenas al aire, 4 y 5, bien. Y ahora, tomo la lazada, voy a saltear 3 cadenas de base, bien. Aquí no cuento, 1, 2 y 3. Y aquí pico en vareta, ¿bien? Entonces, si has colocado tu piedra, aquí quedaría ya sellada, ¿ven? Ahora tomo la lazada, voy al punto inmediato de base y hago otra vareta. ¿Ven? Ahora vamos por la tercera. Y ahora la cuarta. Esto lo estamos viendo lento porque esta es la parte que más cuesta, ¿sí? Y la quinta, ¿bien? Entonces ahí completo mis 5 varetas centrales, ¿bien? Y ahora que tocaría colocar la segunda piedra, ¿bien? En caso de que tu piedra pase por el hilo que estás usando, colocas la piedra. Como no es mi caso, lo que voy a hacer son 5 cadenas al aire. Yo las voy a coser al final, ¿bien? Hago mis 5 cadenas al aire, salteo las 3 de base, aquí no, ¿bien? 1, 2, 3. Voy al siguiente y ahí pico en vareta. Y ahí estaría sellando mi piedra en caso de que esta haya pasado por el hilo, ¿bien? Voy al punto inmediato de base y hago otra vareta. Tomo el lazado, voy al punto inmediato de base y hago otra vareta, ¿bien? Ahí estamos. Entonces es así como queda este lado, ¿sí? Ahora tenemos que pegar la vuelta. Este es mi punto de orillo, así que no lo tejo. Voy a tejer aquí, donde he hecho la última vareta. ¿Qué voy a hacer? 2 varetas más, ¿bien? Ahí hago una y la otra. En total en este punto van 3 puntos, 3 varetas, ¿ven? Ahí estamos. Y ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas al aire, ¿bien? Y vamos a picar en vareta en el mismo lugar que hemos hecho las 3 varetas juntas, ¿ven? Y ahí que vamos a hacer lo mismo. Lo que hemos hecho de un lado lo hacemos en el otro. Lo que hacemos en un extremo lo hacemos en el otro extremo. Bien, esto es como la técnica espejo. Lo que hago de un lado hago del otro. Ahí completo mis 3 varetas, ¿bien? Es así como queda este extremo. Y ahora voy a volver haciendo exactamente lo mismo que he hecho en este lado. Donde tengo una vareta, hago una vareta, ¿ven? Ya en algunos casos tendrá ya colocadas sus piedras, en mi caso no, la tengo que coser después porque el orificio es muy pequeño para el hilo, ¿bien? Entonces aquí me toca hacer 5 cadenas al aire, tal cual lo he hecho del otro lado. Ahí estamos. Y ahora las 5 varetas, ¿ven? Hago coincidir vareta con vareta. Y esto tiene que quedar igual de un lado y del otro.
Si quieres hacer más larga tu cadena de inicio porque tu hilado es más fino, puedes hacer, tienes que hacer múltiplo de 8 más 1, ¿bien? Ahí completamos mis 5 varetas, ahí estamos, y ahora nuevamente me toca hacer 5 cadenas al aire. 4 y 5, ahí estamos. Y ahora aquí donde tengo vareta, hago una vareta, voy al siguiente, hago una vareta, y aquí tengo lo que sigue es mi cadena de elevación. Entonces voy a tomar la base de la cadena de elevación, ven, aquí, y voy a picar en vareta. ¿Ven? Mi cadena de elevación cuenta como punto, ¿ven? Aquí tengo que hacer lo mismo que he hecho aquí, es decir, que en este punto voy a hacer 2 varetas más, 3 en total, digamos, ya tengo una, hago 2 más. Ahora voy por la tercera. Y ahora 5 cadenas al aire, vamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vuelvo al mismo lugar, ¿bien? Y voy a hacer solo 2 varetas porque como mi cadena de elevación cuenta como punto y es lo primero que he hecho, para completar la cantidad de puntos solamente me faltan 2 varetas. Ahí completo la segunda y ahora hago la unión de un extremo con el otro con punto pasado. Ahí estamos, y es así como queda nuestra primera vuelta, ¿bien? Ahora voy a hacer cadena de elevación y ahí nomás voy a tomar lazada, me voy a las cadenas al aire de base aquí y voy a picar en vareta, ¿bien? Vamos a hacer 4 primero. Una, me voy por la segunda. Ahora la tercera. Y ahora la cuarta. Bien, todo picando en las cadenas al aire que tengo de base, ¿ven? Ahora, 1 y 2 cadenas al aire, tomo lazada y vuelvo al mismo lugar, en las cadenas al aire de base, a hacer nuevamente 4 varetas. Vamos, 1, 2, 3 y 4. ¿Ven cómo queda? 4, 2 cadenas y 4. ¿Bien? Y ahora cuento 1, 2 y aquí en el tercero pico en medio punto. ¿Ven? Es así como queda. Ahora aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Bien, 4 varetas, vamos 1, 2, 3 y 4, 2 cadenas al aire, 1 y 2 y vuelvo al mismo lugar a hacer nuevamente 4 varetas. Todo lo que hacemos de un lado tenemos que hacer del otro, ¿bien? Ahí vamos. Así que esta secuencia que estamos viendo aquí es la misma que tendremos que hacer del otro lado, ¿sí? Ahora cuento 1, 2, 3 y aquí pico en medio punto. ¿Ven cómo queda? Ahora vamos aquí. Tomo lazada y en vez de 4 voy a hacer 5 varetas primero. Vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí estamos. Ahora hacemos 1, 2 y 3 cadenas al aire. Bien, y volvemos al mismo lugar a hacer nuevamente 5 varetas. Todo lo que hemos hecho de un lado, hacemos del otro. En líneas generales, esta es la secuencia que tenemos que repetir. ¿Ven? Ahí tenemos 2, 3, 4 y 5. ¿Ven? Así me queda un extremo. Ahora cuento 1, 2, 3, pico en medio punto. Y ahora tomo lazada y lo mismo que he hecho de un lado, hago del otro. Tenemos que hacer 4 varetas, se voy por la segunda. Aceleramos un poquito. Ahí va la cuarta. 2 cadenas al aire y vuelvo al mismo lugar a hacer nuevamente 4 varetas. Vamos, 1, 2, 3
y 4. ¿Ven? Cuento 1, 2, 3, medio punto. Tomo lazada y vuelvo aquí nuevamente 4 varetas. Ahí voy 1, 2, 3 y 4. 2 cadenas al aire y nuevamente 4 varetas. 1, 2, 3 y 4. Bien. Cuento 1, 2, 3 y aquí pico el medio punto. Y lo que he hecho aquí en este extremo tengo que hacer en este otro. Así que vamos. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. 3 cadenas al aire. 1, 2, 3 y vuelvo al mismo lugar a hacer nuevamente 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, y ahora hacemos la unión aquí en esta cadena de elevación de un extremo con el otro con el punto pasado, y es así como queda nuestra segunda vuelta. ¿Ven? Aquí ya tendríamos que tener la piedra, pero bueno, las voy a coser después. ¿Y ahora qué hago? Me traslado hasta aquí con un punto pasado, ¿ven? Aquí, es decir, aquí en la vareta. ¿Ven? Para arrancar desde la vareta esta vuelta. Voy a hacer 2 cadenas de elevación y una más que me cuenta como cadena al aire. Tomo lazada, salteo un punto de base, ¿ven? Salteo un punto de base y pico en vareta. ¿Sí? Cadena al aire, salteo un punto de base y me voy a las cadenas al aire de base. Y aquí en estas cadenas hago una vareta, 1, 2 cadenas al aire y voy a volver al mismo lugar aquí a picar en vareta. ¿Ven? Ahora, nuevamente una sola cadena al aire, salteo un punto de base y aquí pico en vareta. ¿Se entiende, verdad? Ahora, cadena al aire y aquí ¿qué vamos a hacer? Tomo lazada, salteo un punto de base, pico, tomo lazada, saco, dejo todo suspendido en la aguja, vuelvo a tomar lazada, salteo el medio punto, me voy a la vareta siguiente, pico, tomo lazada, saco, ¿sí? Ahora sí, tomo lazada y cierro todo junto, ¿ven? Todo junto, esto también tengo que cerrar. Ahí me ayudo con mis dedos, cierro. Y ahora cierro el punto. Es así como queda, ¿ven? Esto tengo que hacer donde tengo el medio punto, que es unión de los abanicos. Ahora, cadena al aire, ¿ven? Salteo un punto de base y vareta. Se entiende la secuencia, ¿verdad? Cadena al aire, salteo un punto de base y aquí en las cadenas al aire de base tengo que hacer una vareta, 2 cadenas al aire y vuelvo al mismo lugar a picar en vareta. ¿Sí? Ahora cadena al aire, salteo un punto de base, voy al siguiente, pico en vareta. Ahora cadena al aire y repito el punto, salteo un punto de base y aquí pico, tomo lazada, saco, vuelvo a tomar lazada, salteo el medio punto, voy a la vareta siguiente, hago lo mismo y ahora cierro todo junto. Ahora cierro el punto. ¿Ven cómo queda, verdad? Ahora cadena al aire y ya no salteo puntos de base. ¿Bien? Aquí ¿cómo vamos a hacer? Voy al punto inmediato de base. Aquí, ¿ven? Pico en vareta, cadena al aire, voy al punto inmediato de base, no salteo nada en los extremos, cadena al aire, pico en vareta en el punto inmediato, ¿ven? Cadena al aire y aquí hago la última vareta de base, ¿ven? Ahora cadena al aire y aquí en las cadenas al aire de base hago una vareta, ¿ven? Tengo que tener 5 en total, 4 y 5, ¿ven? Y aquí hago 1, 2 y 3 cadenas al aire y vuelvo al mismo lugar a picar en vareta. Aquí no estamos salteando puntos de base, ¿sí? Cadena al aire, voy a la primera vareta que tengo de base, pico en vareta. Cadena al aire, voy al punto inmediato de base y pico nuevamente en vareta. Cadena al aire, vareta. ¿Ven?
cadena al aire y vareta. Ahí estamos, es así como queda el extremo, ¿ven? No salteamos puntos de base aquí, controlo de tener 5 también. Ahora cadena al aire y aquí ¿qué hacemos? Tomo lazada, pico, tomo lazada, saco, tomo lazada, salteo el medio punto, voy a la vareta, pico, tomo lazada, saco y cierro todo junto. Bien, ahora cierro el punto, ¿ven? Lo mismo que hemos hecho de un lado, hago en el otro, ¿sí? Así que aquí vamos a avanzar un poco, tenemos que repetir secuencias, ¿sí? Aquí ya vuelvo a saltear un punto de base, cadena al aire, salteo un punto de base, llego a las cadenas, hago una vareta, 2 cadenas al aire, y vareta. Cadena al aire, salteo un punto de base y vareta. Cadena al aire, salteo un punto de base y aquí tomo lazada, pico, tomo lazada, salteo el medio punto y aquí pico, cierro todo junto. Cierro el punto, cadena al aire, vuelvo a saltear un punto de base, pico en vareta, cadena al aire, llego a las cadenas al aire de base, hago una vareta, 2 cadenas al aire y vuelvo al mismo lugar a picar en vareta, cadena al aire, salteo un punto de base, cadena al aire, tomo lazada, pico, tomo lazada, salteo el medio punto y pico, cierro todo junto, cierro el punto, cadena al aire y aquí llego nuevamente al extremo y aquí vuelvo a repetir la secuencia del otro extremo, no salteo puntos de base, ¿sí? Pero sí hago las cadenas al aire. Tenemos que tener 5 varetas de cada lado en total. Ahí voy por la tercera. Este es tal cual hemos hecho el otro extremo y lo estamos viendo rápido porque entiendo que se ha entendido como cuando hemos hecho el otro, ¿sí? Cuento que sean 5. Hago 3 cadenas al aire, vuelvo al mismo lugar, pico en vareta, cadena al aire y ahora hago la segunda vareta, cadena al aire, pico en vareta, cadena al aire, pico en vareta, bien, cadena al aire y aquí la quinta vareta, bien, ahí estamos, 5. Y ahora tenemos la cadena de elevación y el cierre de vuelta. Entonces, ¿qué hago? Tomo lazada, saco y ahora como ya tengo la cadena de elevación, la tomo así con punto pasado y cierro todo junto. ¿Ven? Y el cierre del punto va a ser mi cadena de elevación para la vuelta siguiente. Yo voy a hacer 2 más para que no se me vaya el hilo y para mostrarles cómo está quedando. Bien, ahí estamos. Ahora para esta vuelta, ¿qué vamos a hacer? Mi cierre de punto ya cuenta como cadena de elevación, así que aquí, en esta cadena al aire de base, voy a hacer un medio punto, ¿bien? Y 2 cadenas al aire, 1 y 2, ¿bien? Voy a la cadena al aire de base, pico en medio punto, ¿ven? Y ahora 2 cadenas al aire, 1 y 2. Aquí, donde tengo 2 cadenas al aire, ven en el centro, pico aquí en medio punto y voy a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas al aire, ¿bien? Y voy a volver al mismo lugar a picar en medio punto, ¿sí? Ahora, nuevamente 2 cadenas al aire, voy a la cadena al aire de base y pico en medio punto, ¿bien? 2 cadenas al aire, voy a la cadena al aire de base, aquí, pico en medio punto, 2 cadenas al aire, voy aquí a la cadena al aire de base, pico en medio punto, vamos, 1, 2 cadenas al aire, pico en medio punto y aquí llego al centro nuevamente. Entonces aquí ¿qué hago? Llego hasta ahí, hago 2 cadenas, pico en medio punto y aquí nuevamente 1, 2, 3 y 4 cadenas al aire y vuelvo al mismo lugar a picar en medio punto, ¿bien? Es así como queda nuestra última vuelta. Esta es la terminación ya, ¿sí? Así vamos a avanzar hasta llegar aquí, ¿bien? Así que vamos a acelerar un poquito, hacemos 2 cadenas y medio punto, 2 cadenas y medio punto, ¿ven? 2 cadenas y medio punto, 2 cadenas y medio punto, 2 cadenas y medio punto, 2 cadenas
y medio punto, 2 cadenas y medio punto, y aquí llegamos al centro, pico el medio punto, hago 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, y vuelvo al mismo lugar a picar el medio punto. ¿Ven? Es así como queda nuestro detalle. Esta vuelta ya no lo vamos a ver completa, entiendo que se ha entendido, hemos visto todos los extremos, ¿sí? Así que vamos a avanzar para que no se haga tan tedioso. Hasta aquí, ¿ven? Es así como hemos completado la última vuelta del contorno. ¿Ven cómo queda? El detalle es lo que marca la diferencia, ¿sí? Así que aquí lo que vamos a ver es cómo terminamos la vuelta, ¿sí? Hago aquí medio punto, aquí tengo mi primer punto, ¿ven? Aquí voy a picar el medio punto, voy a hacer 2 cadenas al aire, y ahora sí, donde había hecho mi primer medio punto, pico, tomo lazada, paso y paso, cierro con punto pasado. Bien, es así como queda. Yo lo que voy a hacer son 1 o 2 cadenas al aire antes de rematar, ¿sí? Siempre recuerden la importancia de no trabajar al ras, corre el riesgo de desarmes, ¿sí? Y es así como queda nuestro tramado. Bien, ahora lo que quiero que veamos es cómo vamos a esconder estos hilos, ¿sí? Recuerden que los detalles son los que marcan la diferencia en un trabajo, ¿sí? Así que tomo una aguja y comienzo a pasar este hilo que es el del final, y el del principio vamos a hacer exactamente lo mismo. Si has estado cambiando de color, repites la secuencia con cada color, ¿sí? Lo perdemos por dentro del tramado, de la parte que queda para adentro, ¿sí? Y ahí queda todo prolijo. Y ahora, como mis piedritas no entraban por el grosor de mi hilado, ¿sí? En mi caso lo que voy a hacer es coser. Si no tengo cómo coser, este voy a usar de botón, ¿sí? Me aseguro de que pase por aquí, ¿ven? Esto, ¿sí? Voy a tomar un poco del mismo hilo con el que estaba tejiendo y lo voy a abrir, ¿sí? Con eso me voy a valer para coser. Y si no tengo aguja, me ayudo con mis dedos, ¿ven? Voy a pasar por cada una de las piedras, ¿sí? Piedras, mostacillas, canutillos, como le llamen ustedes. Y ahora sí las voy a aplicar, ¿ven? Vamos a empezar con el botón. Supongamos que no tenemos aguja, de aguja para coser, me ayudo con mi aguja de crochet y lo resuelvo, ¿sí? Traigo el hilo para atrás, bien. Ahí posiciono y comienzo a ajustar, ¿sí? Voy a hacer varios nudos, asegurándome de que esto quede lo más firme posible. Si tu hilado para coser no es muy grueso, puedes hacerle varias pasadas, ¿bien? Y ahí me aseguro de que quede, ese es el cierre, ¿ven? Después voy a emprolijar de la misma manera que he emprolijado los otros hilos. Y ahora aquí posiciono cómo es que quiero que quede mi piedra, ¿bien? En este caso quiero que quede aquí, así que en las cadenas al aire que había dejado sin tejer voy a pasar la aguja, tomo el hilo y lo traigo para la parte que va a quedar de adentro. Hago lo mismo de un lado y del otro. Ahí ven, vamos a ver una sola de las piedras, en la otra tienen que repetir el proceso. Hago exactamente lo mismo y ajusto. Si tienes aguja de coser puedes asegurarlo más, como hemos visto, ven, aquí repito secuencia y es así como queda. Ahora la probamos y listo. Espero que les haya gustado, que puedan lograrlo. Si les ha quedado alguna duda me lo hacen saber en los comentarios.